hay una sesión especial en el Congreso de la Nación que buscará aprobar alivio fiscal. Ese es uno de los temas que vamos a tratar con Caro. Vamos a preguntarle sobre el dictamen que habría conseguido la ley de alquileres. Bueno, hay un montón de cuestiones para charlar con Caro a esta hora de la mañana. Estamos haciendo en vivo y en directo democráticamente por Radio del Plata 93.5 y por Agofa TV a través del streaming. ¿Está Caro? Caro, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Está iniciada la sesión que estaba en realidad estipulada para las 11 de la mañana, pero se retrasó una hora, comenzó pasada las 12 del mediodía y con, te digo, una sesión casi maratónica que va a ser, se estima, entre 16 y 17 horas de debate. Bien, perfecto. Caro, contame cuál es la agenda que está teniendo el Congreso, la Cámara de Diputados en este caso, a esta hora del mediodía, qué es lo que se va a tratar, y después te voy a preguntar sobre algunos temas puntuales. Bueno, en el día de hoy se va a tratar, como vos bien decías, el alivio fiscal, que va a darle una, si se quiere, una pauta de alivio, como dice el proyecto de ley, a casi 4 millones de monotributistas y también de autónomos, pero hay que decir que fuera del Congreso hay manifestaciones porque hay otros dos proyectos más que están y se van a tratar en el día de hoy, que uno es para los taxistas y por otro lado, por el tema de la cuestión, las asignaciones culturales, que se va a hacer una prórroga de estas asignaciones hasta el 2072 y están fuera del Congreso manifestándose. Por otro lado, también se va a aprobar un proyecto que es las capacitaciones respecto a Malvinas para todos los funcionarios públicos, para todos los que están integrando los trabajadores estatales, y eso van a ser los 4 proyectos en el día de hoy que se van a debatir. Hay dos dictámenes que, por un lado está el oficialismo que convocó a esta sesión especial y por otro lado el dictamen que lo hizo Juntos por el Cambio, pero todo indicaría que este proyecto va a salir hoy, se va a aprobar, que también, como vos decías, ¿no? Todo lo que está impresionado en estas coaliciones de gobierno, ya sea a nivel nacional, como vos contabas recién en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque este alivio fiscal es un proyecto de Sergio Massa que viene ya marcándole la cancha también al ministro de Economía, Martín Guzmán, que te diría que es el último que queda del albertismo dentro del gabinete. Y por otro lado también en el día de ayer estuvo debatiéndose en la Comisión de Transporte los subsidios por la diferencia que hay entre lo que es el AMBA y el resto de las provincias. No estuvo presente el ministro de Transporte, sí estuvo presente el secretario de Transporte, que bueno, dieron diferentes declaraciones, escucharon también al Comité de Transporte Nacional y a otras entidades que nuclean a esto. Hasta el momento no hay ninguna novedad, solamente se dio una sesión informativa, estuvieron debatiendo para ver cómo van a llevar adelante esa resolución y para la próxima semana se espera, que fue convocada, por fin alquileres, que esto era un tema que se venía tratando en la Cámara de Diputados en distintas comisiones, pero se había estirado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que esto va a tratarse la semana que viene, el día miércoles, convocada para las 13 horas, y también la Comisión de Legislación General. Así que vamos a ver si efectivamente van a emitir dictamen y puede tratarse en el recinto esta ley que, bueno, viene a modificar la anterior que se aprobó hace nada más poco tiempo. Bien. Caro, déjame preguntarte, ir preguntándote puntualmente por los temas que fuiste desarrollando y que fuiste de alguna manera anticipando que, vamos a comentar. Por un lado, lo puntual de la sesión de hoy, alivio fiscal y estas dos o tres cuestiones que se presentarían. ¿Llegó bien al quórum el oficialismo? No tuvo problemas, está la oposición completa. Contame cómo a esta hora del mediodía se comenzó la reunión, se comenzó el desarrollo de la sesión especial esta. Sí, consiguieron el quórum, lograron 135 legisladores que están presentes en el día de hoy, a veces se suman más, pero bueno, para comenzar
Hay que recordar que se necesitan 129, que ese es el quórum. Tanto el oficialismo como la oposición están presentes en el recinto. De hecho, te diría que hasta fue una sesión, más allá de que fue convocada por el oficialismo, también fue pactada con sectores de la oposición. ¿Por qué? Porque está de acuerdo la oposición en tratar estos temas, se va a aprobar, y además también porque cuando fue convocada para las 11 de la mañana, por reglamento tienen media hora y a veces puede extenderse a 45 minutos. Pero como se extendió la reunión de labor parlamentaria, como la sesión comenzó pasada a las 12 del mediodía, por eso se dio. Cuando convoca a veces la oposición tienen media hora para poder llegar al quórum. Por eso siempre se dice que tienen que estar a horario. Ahora, como hay acuerdo parlamentario para tratar el debate, dar este debate en el día de hoy y aprobar estos proyectos, se extendió el inicio de la sesión y no hubo ningún inconveniente. Se logró el quórum y lo que se está previsto para el día de hoy es primero que arranquen con cuestiones de privilegio, homenajes que también habían quedado pendientes de la sesión anterior porque se hizo muy extensa, y después comenzar a tratar el primer proyecto que va a ser el de alivio fiscal. Perfecto. Bueno, dos temas no, nos anticipaste, nos contaste algo que me gustaría que ampliemos. Uno porque en realidad los dos tienen que ver y mucha implicancia en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Primero, ayer en esta sesión o en esta comisión donde estuvieron funcionarios del Ministerio de Transporte, no estuvo el ministro, como lo decías bien, Alexis Guerrera, me dio la sensación, por los recortes que vi o lo que leí, que tiraron la pelota para otro lado, porque a ver, es como que culparon al consenso fiscal de Macri, ¿no? El primer consenso fiscal de Macri. Sí, efectivamente, siempre está el tema de oficialismo y oposición en este debate, ¿no? Y sobre todo siempre se hace un análisis sobre qué pasó en la gestión anterior, como vos bien decías, de Mauricio Macri, porque esto tampoco se resolvió durante su gobierno, durante su gestión. Y otra cosa que se le recrimina aún a Mauricio Macri es el tema de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eso lo vimos también después de los consensos que se habían generado por la pandemia, ¿no? Entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre Larreta y entre Alberto Fernández. Después esto también se dio un giro con el tema de cuántos fondos se destinan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuánta a la provincia de Buenos Aires, y por otro lado al interior, al resto de las provincias, que bueno, mucha gente dice, no hay que decir interior porque obviamente todas las provincias integran la Argentina, pero sí, evidentemente, hay una gran discriminación con ciertas provincias, lo venimos viendo en cuanto al transporte y también en cuanto a la coparticipación. Santa Fe es una de las provincias que viene hace mucho tiempo peleando por el tema de la deuda que Nación le debe a la provincia, junto a otras provincias como Córdoba y Mendoza. Por eso esto hay que rescatarlo, que si bien hablamos de federalismo, hay que hacerlo en términos reales. ¿Y qué implica esto? Tiene que ver con el transporte, porque acá en el AMBA, por ejemplo, el colectivo vale 18 pesos, y sabemos que en la provincia de Santa Fe y en Córdoba llega pasadas hasta los 70 pesos. Entonces es mucha la diferencia, y también se le recriminó a varios diputados de la provincia de Santa Fe que no estaban haciendo nada para poder llevar el debate adelante, pero bueno, Mirabella salió a hablar, dijo que sí, que él tiene un proyecto presentado. Hay diferentes proyectos presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación para que esta desigualdad se termine en cuanto al transporte. En un primer momento se hablaba de un aumento en el AMBA, ¿no? Para poder equiparar esa diferencia. Pero por otro lado, te diría que es muy diferente la situación. Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando por qué. Porque sabemos que muchos de quienes viven en la provincia de Buenos Aires viajan todos los días a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son los argumentos que se plantean aquí? Es que quienes viajan todos los días gastan muchísimo más dinero porque se tienen que tomar a veces hasta 2 colectivos, el tren o el subte. Entonces, ahí está también parte del argumento de por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o todo lo que es el AMBA, recibe casi un 87% de ese presupuesto y queda relegado para el resto de las provincias un 15%. Eso es parte del debate, también de las internas políticas que se están dando, y por otro lado también de cara a lo que es el año que viene, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son estos proyectos que tienen que salir para poder
hacer este camino político de muchos legisladores que quizás el próximo año se postulan a gobernadores en sus provincias o algunos que quisieran reelegir, pero bueno, esto es parte del debate que se dio en el día de ayer y efectivamente hay mucha tela para cortar, hay mucho análisis político para hacer, pero te diría que la cuestión central está ubicada en por qué se le da casi un 87% del presupuesto al AMBA y el resto queda en un 15 y la diferencia es abismal. Bien. Bueno, Caro, otra de las cuestiones que anticipaste es que la próxima semana se podría emitir el dictamen definitivo después de varias dilaciones que ha tenido el tema de la ley de alquileres en la Comisión de Legislación y General y Presupuesto, entiendo yo, va a ser esto, se podría emitir el dictamen final de la ley de alquileres, ¿no? Primero se había propuesto 30 días para debatir esto y que saliera finalmente este dictamen y se tratara en el recinto. Hubo una dilación en el tratamiento porque se hizo un giro a esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, estuvo cajoneado, te diría que bastante tiempo, porque tendría que haber sido tratado mucho antes, pero lo que se va a intentar hacer es, te diría casi volver para atrás, porque es volver a los 2 años de alquileres. Recordemos que la ley vigente, que hace poco se aprobó, estipula 3 años para alquileres, y después la diferencia más grande, te diría, entre oficialismo y oposición es cómo se va a actualizar esos aumentos, porque algunos decían de forma semestral, otros decían de forma anual. También se hablaba sobre que esté vinculado al tema de la inflación, al tema de los aumentos, y es un tema muy complejo. Yo te diría que no sé si va a terminar de resolver el problema esta ley, porque desde inquilinos agrupados, que fueron una de los que pusieron en las comisiones respectivas, se escuchó a diferentes oradores de todas las provincias cuáles son esas realidades en cada lugar, y acá sí que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un gran problema porque los aumentos son muchísimo mayores que quizás en otras provincias. Y este es un debate que se va a dar la próxima semana. Vamos a estar allí presentes llevándole toda la información, a ver si efectivamente se va a emitir dictamen y debatirse en el recinto, que hace bastante tiempo que este proyecto viene postergándose. Bien. Bueno, estamos con Carolina Dávila en vivo, en directo desde el Congreso de la Nación. Se escucha el murmullo de la sesión allí. En este momento te cuento, Caro, que por el monitor que tenemos aquí, vemos lo que está pasando en el recinto, que se está haciendo, como decías bien, un homenaje, distintos homenajes, en este caso a la reforma universitaria. Pero me gustaría preguntarte si, sé que estás desde muy temprano, quiero contarle a la audiencia, Carolina prácticamente los miércoles o los días de sesión está allí, es una de las primeras periodistas en estar presente en los pasillos, en el recinto, y una de las últimas en irse, buscando toda la información, hablando con los distintos legisladores. Por eso es que tiene la información concreta, la información de primera mano. Y me gustaría que me digas y me cuentes si tuviste la posibilidad de hablar con algún legislador y cómo estaba en el ánimo de aquellos que pedían el incremento del corte obligatorio en los biocombustibles, en el biodiesel. Porque teóricamente ya allí debe haber información súper de primera mano. Nosotros tenemos una información que dice que, y ya lo voy a anticipar porque dije que lo iba a contar, pero ya lo voy a contar ahora. Dicen que lo que hoy es el corte obligatorio en el 5% se va a estar estirando, se va a estar incrementando. Escuchen bien, todos pedían 10, 12, 15, bueno, al 7,5%. Eso es lo que, en principio, la información que manejamos. Primero, me gustaría saber si escuchaste algo similar y cuál es el semblante de aquellos que pedían que se incremente este porcentaje en el corte de biodiesel, si lo trataron o lo preguntaste por allí, Caro. Sí, efectivamente, en los pasillos del Congreso siempre están estos temas, sobre todo, repito, es un tema que también implica a las provincias, porque lo venimos viendo diferente, Santa Fe, todo lo que es el área justo de Casilda, en Casilda también tuvieron problemas
con el desabastecimiento. Y te digo que es un tema que viene a colación, que va a estar en debate. Se hablaba en un primer momento que podía llegar a estar presente en la sesión de hoy, de replantearlo, ¿no? También vinculado al tema del transporte. Es otro de los conflictos que está dividiendo tanto el oficialismo como la oposición. Pero también hay otras cuestiones que generan internas al interior de cada espacio político, porque no todos piensan de la misma forma, más allá de que lo vemos en los canales de televisión. El otro día hablaba con el ex ministro de Transporte, Randazzo, que obviamente él planteaba cuestiones sobre el tema del biodiesel, el tema también del transporte. Él hablaba sobre una tarifa que podría llegar a ser universal o no, pero había dudas respecto a este incremento de que en el AMBA se utiliza más transporte que por ahí en otras provincias, pero sin duda alguna que es un tema que algunos no están conformes, hay otras cuestiones que siguen dividiendo y hay que ver cómo se termina de resolver, porque te digo, en un primer momento cuando se inició el año legislativo, que en realidad el presidente de la Nación había convocado a sesiones extraordinarias, estaba este proyecto de biocombustible para tratarse, que al final después no se trató y pasó el tiempo. Entonces, por eso te digo que hay muchos proyectos que, si bien estaban en agenda como primer medida, se fueron postergando y fueron generando mayores inconvenientes, en este caso con el faltante y con todos los problemas que están teniendo no solamente el campo para poder llevar adelante su transporte y poder exportarlo, sino también al interior de lo que es la economía, la microeconomía y la redistribución a las diferentes provincias. Así que te digo que ese es otro tema que está en agenda. Y déjame agregarte además que viene en sintonía con lo que venimos charlando de las internas dentro también del oficialismo, de la diferencia que tiene el núcleo más duro que responde a Cristina Fernández de Kirchner con el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque ayer en el Senado una de las comisiones que trata sobre el tema de movilidad jubilatoria emitió dictamen sobre una moratoria para jubilados, que esto no fue tenido en cuenta por el ministro de Economía Martín Guzmán, no fue consultado, no estuvo presente tampoco en la comisión, y se estima que puede beneficiar a 800.000 personas, y esto va a tratarse el 30 de junio en el recinto del Senado de la Nación. Así que por eso te digo que todo está vinculado, tanto los proyectos que se están debatiendo en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y estas internas que se generan tanto en el oficialismo como en la oposición. Bien. Para cerrar, Caro, dos preguntitas cortitas y al pie. ¿Hasta cuándo se sostiene Guzmán? ¿Qué se dice allí? Descontados. La verdad que hay mucha información respecto a eso. Ayer cuando se dio a conocer el índice de inflación de arriba del 5% del mes de mayo, había caras largas en Casa Rosada, no se emitió ningún comunicado a la prensa, no se dio ningún tipo de declaración. Estuvo el ministro en casa de gobierno, no dio declaraciones, salieron sin hablar, también Santiago Cafiero estuvo. Y la verdad que sí, el ambiente que se vive, acá por lo menos lo que se intuye es que es muy probable, todavía no hay nada confirmado, que tengamos noticias sobre eso. Hay que ver si Alberto Fernández, cómo responde a eso, si deja que finalmente su mano derecha, que es el único ministro que le queda hoy en día, se va del gobierno nacional, y después, ¿quién sería su reemplazo, no? Hoy a las 18 horas asume Daniel Scioli como nuevo ministro de Producción, va a estar en el Museo del Bicentenario asumiendo, jurando como nuevo ministro, y bueno, hay que ver cómo se redistribuye y cómo se replantea esto, ¿no? Porque también se habla de candidaturas, esto lo venimos viendo, de hecho ayer el senador Mayans, que responde a Cristina, dijo, la candidata tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner. Ni Daniel Scioli, ni Sergio Massa, ni una posible reelección de Alberto Fernández. Por eso te digo que está funcionando hoy el gobierno como una especie de juego de ajedrez, donde las distintas fichas políticas se van modificando, no solo, digamos, por esta interna, sino hay que ver qué sucede con Guzmán, si efectivamente la inflación llega a esto, puede ser un detonante para su salida, porque venimos teniendo ya un 60% de inflación interanual. Y esto cayó muy mal en el gobierno, cayó muy mal en los sectores
más vulnerables de la sociedad y sobre todo en el sector que responde a la vicepresidenta. Bien. Voy a dar dos informaciones y ya te pregunto otra cosita, Caro, para cerrar. El gobierno, dicen desde el gobierno que en las próximas horas habría anuncios de nuevas medidas para frenar la salida de dólares. Eso es un detalle. Con respecto a lo que nos contaba Caro, esta posibilidad de que finalmente se vaya o lo vayan, como dicen, lo hagan renunciar a Martín Guzmán, nada más y nada menos al ministro de Economía de la Nación, se habla de que hubo varias reuniones de equipos técnicos económicos de Sergio Massa. A ver, Sergio Massa desembocaría en el Ministerio de Economía, avalado por Cristina Fernández, con un equipo económico. No es que Sergio Massa va a estar haciéndose cargo del Ministerio de Economía, no. Los equipos técnicos económicos de Sergio Massa serían los que asuman en economía. También se habla de que hubo varias reuniones y llamados con Martín Redrado, otro Martín, Martín Redrado. Bueno, esto es lo que se habla, pero que parecería ser de que esta vez sería inminente el paso al costado de Martín Guzmán. Caro, para cerrar, lo de la boleta única, obviamente, como pensamos, por ahora se cajoneó, ¿no? En el Senado. Efectivamente. Sí. Todavía no hay ningún tipo de día estipulado para tratarse ni siquiera en comisión. No hay agenda sobre la boleta única de papel. Sí, había proyectos por parte del oficialismo. En un primer momento se hablaba de una posible modificación del proyecto que salió de la Cámara de Diputados aprobada y volvería a diputados, pero te diría que lo más probable es que ni siquiera llegue a tratarse, o si se trata en comisión quede cajoneado, que es lo que siempre vemos, ¿no? Porque es muy probable también que llamen a diferentes invitados. También esto es una estrategia, ¿no?, de dilación que siempre lo vemos a veces en la Cámara de Diputados, como pasó también con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, que se aprobó, después al final en una Cámara y en la otra no, después volvió a debatirse, y suele pasar con estos proyectos que a veces, y como lo vemos en el Senado de la Nación, se paran, y sobre todo porque la oposición no tiene mayoría y no puede convocar como lo hizo en diputados, logrando el quórum y finalmente aprobándolo. Perfecto. Caro, muy completo. Obviamente que nos quedarían, porque hay muchísima información, muchísimo más tiempo, pero sé que tenés allí que seguir trabajando en tu labor legislativa en el Congreso. Si creemos conveniente, por allí mañana estamos con algún contacto nuevamente, si surge alguna novedad, pero estamos allí con todo el contacto permanente con vos desde el Congreso de la Nación. Y por supuesto, te agradecemos este informe que haces todos los miércoles, en realidad todas las veces que hay sesión, pero prácticamente todos los miércoles. El Senado, me decías recién el 30 de junio. Sí, hasta el momento está estipulada sesión para el 30 de junio con este nuevo proyecto, el nuevo dictamen de nueva moratoria para jubilados. No sé si habrá antes, por ahora no hay ni indicio, pero está trabajando más, te digo, diputados en este momento que el Senado de la Nación. Caro, muchas gracias y que tengas buen resto de jornada. Me imagino que contenta por lo de anoche, ¿no? No, mira cómo estoy vestida. Bien. Ya los colores se dicen todo. Buenísimo, muy buenísimo. bien. Hay que seguir con esa racha. Tranqui, no vamos vamos a festejar ahí, tranqui. Caro, nos reencontramos. Nos reencontramos. Un abrazo, gracias. Chau. Bueno, Carolina Dávila, desde el Congreso de la Nación, con un completo informe de lo que está ocurriendo, de lo que fue noticia en las últimas horas, de lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos días, en esta mañana de Democráticamente.